Buenos días a todos. Buenos días. Estaba hablando hace un momento con el padre de Rubén, con Juan, y estábamos charlando de que todos los días son buenos días, ¿no? Haya sol o no haya sol, son buenos días porque son días que Dios nos regala para poder encontrarlo, poder buscarlo, poder disfrutarlo, poder deleitarnos en él, ¿no? Quisiera empezar leyendo con vosotros los versículos del 11 al 26 del capítulo 3 de Hechos, que es el siguiente fragmento que vamos a estar viendo ahí juntos. Y dice así, si me da un momentillo, busco ahí, lo leo. Dice así: y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y diceis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que orasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Bueno, antes de empezar, habréis dado cuenta que no hay ni presentación ni hay bosquejo. En la soberanía de Dios ha querido que yo me sienta como Pedro ante la gran muchedumbre y comparta lo que tengo con vosotros. Así que quisiera empezar retándoos a una cosa. No sé cuántos de aquí tenéis cuentas de correo electrónico o cuentas de redes sociales, seguro, o incluso el PIN del teléfono móvil, ¿no? Todo el mundo tiene teléfono móvil aquí, que yo sepa. O sea que mejor sería pedir que levantase la mano quien no lo tiene, ¿no? Así que creo que todos lo tenéis. ¿Lo tienes tú? No. Es verdad, Antonio no tiene Antonio. Bueno, el número de la cuenta bancaria, de la tarjeta de crédito, tampoco tienes tarjeta de crédito. Bueno, Antonia es un caso aparte. Vive muy feliz. Bueno, yo muy feliz. Sí, quizás nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hay muchas cosas que son esenciales para nuestra vida, para nosotros, son importantes, y el problema es que cuando esas cosas de alguna manera se convierten en algo repetitivo, en algo constante, en algo continuo, pierden el valor que tienen para nosotros, ¿vale? Dejan de tener ese valor, ¿no? ¿Y por qué he contado lo del correo electrónico? Bueno,
Correo electrónico hay muchas veces opciones en el navegador donde tú puedes decirle que te memorice la contraseña. El problema es el día que no te la memoriza. El día que no te memoriza la contraseña, no sabes cómo entrar al correo electrónico. Igual pasa con el PIN, igual nos pasa con un montón de cosas, ¿no? El grave problema es que cuando nos encontramos en esa situación necesitamos recordar. Necesitamos recordar cosas que son importantes para nuestra vida en ese instante, ¿no? Y en el fragmento de texto que he leído hace un momento, hoy nos encontramos con el apóstol Pedro haciendo justamente algo parecido a los sistemas de recuperación de contraseña, ¿no? O parecido a lo que hacen muchas veces, yo no sé en vuestro caso, pero mi mujer me recuerda muchas cosas, ¿no? Sara me recuerda muchas cosas. Y en este instante de este relato justo del libro de Hechos, Pedro está haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Está recordándole cosas al pueblo judío. Está recordando cosas que son muy importantes. Recordemos que lo que Pedro está haciendo básicamente es predicar, como ya lo había hecho anteriormente en otro capítulo, como vimos. Y curiosamente está recordándole cosas a personas que son religiosas. ¿Por qué son religiosas? Primero, porque son judíos. Segundo, porque está en el templo y la gente iba al templo justamente a adorar a Dios, iba a hacer cosas religiosas allí, ¿no? Entonces, en este contexto, obviamente, Pedro está hablando a personas que iban a la iglesia, justamente igual que tú y yo, que vamos a la iglesia. Estamos hoy en la iglesia también, ¿no? Y como lo que somos creyentes, somos cristianos, hay un aspecto importante que Pedro nos va a ayudar a entender que también es necesario para nosotros, y es el siguiente. Nosotros como cristianos, la forma en que crecemos es recordando y profundizando en los términos en los que fuimos salvados, ¿vale? Básicamente, ¿de qué manera crecemos como creyentes? Crecemos cuando volvemos al Evangelio y entendemos de qué manera Dios nos salvó, de qué manera Dios vino a nuestra vida, de qué manera Dios nos sacó, de qué manera Dios mostró su amor hacia nosotros. Y esta es una tarea que si no lo has descubierto, no te has dado cuenta, yo te hago el spoiler de esta tarea, pero esto es algo que vas a tener que hacer todo el tiempo de tu vida hasta que puedas conocer a Cristo cara a cara, ¿no? La cuestión es qué cosas dice Pedro a esta gente, de qué cosas le habla Pedro a esta gente. Bueno, lo primero que hace Pedro, el primer aspecto importante, es recordarle que la salvación de Dios, que el Evangelio, no trata de lo que ellos puedan hacer. Eso es lo primero que Pedro les dice, ¿no? De hecho, curiosamente, después del milagro, que ya sabéis que ocurrió, el domingo pasado se estuvo hablando de él, después de lo que Pedro hizo por medio del poder de Dios, lo primero que hizo fue aclarar y desviar el punto de atención de todas aquellas personas que estaban mirando. Y les desvió el punto de atención hacia quién era el responsable real de lo que había ocurrido, ¿no? Él dice dos cosas muy importantes en el versículo 12. Lo primero que dice es que ellos no tenían, ni Juan ni Pedro tenían la habilidad de hacer lo que hicieron, eso es lo que dice. Y lo segundo es que no había sido causa del esfuerzo, ¿vale? Dice que no había sido por su piedad, es decir, no era porque ellos eran mejores cristianos, o mejores judíos, o mejores cumplidores de la ley. Eso no fue la causa que llevó a que este hombre pudiera recuperar la capacidad de andar. Y curiosamente, mientras leía este texto, veía a Pedro y en un mensaje anterior hablaba de la transformación que Dios había hecho en Pedro, ¿no? Curiosamente, Pedro era una persona impulsiva que cuando Jesús, por un lado, tenía temor a los hombres, pero por otro lado, a veces era excesivamente impulsivo. Y ha habido casos en los que Jesús, cuando él le reveló a Jesús que tenía que marchar a que fuera crucificado, Pedro impulsivamente saltaba de su orgullo y decía, no, ¿cómo vas a hacer esto, Señor? Y en este caso contrasta, esos aspectos de Pedro contrastan mucho con el hecho de cómo responde Pedro en este caso, ¿no? Pedro realmente reconoce que no tiene nada que ver con él, esto no tiene nada que ver con él, o sea, no tiene nada que ver con él, sino justamente él busca que todo el mundo entienda quién es el causante, como he dicho, de aquello que había ocurrido, ¿no? Y la cuestión es que, yo no sé vosotros, pero yo me imagino en esa situación, y vamos a ser sinceros, vamos a mirarnos al corazón cada uno de nosotros. Nos gusta el postureo mucho. ¿Sabéis lo que es el postureo, no? Nos gusta que nuestro nombre esté colocado en un sitio. Nos gusta que nos reconozcan. Nos gusta que la gente nos reconozca. Y a veces incluso
con una falsa humildad, buscamos que la gente nos reconozca cuando nosotros manifestamos que no nos gustan que nos reconozcan, ¿no? De hecho, somos adictos a ese reconocimiento y a buscar una gloria propia, ¿no? De hecho, estábamos hablando hace un rato, esta mañana, de los niños, ¿no? Bueno, los niños cuando son pequeños y consiguen cualquier logro, lo primero que hacen es buscar a alguien para decirle, mira lo que he hecho yo solo, mira lo que yo he hecho, ¿no? Y esto es algo que se da mucho en nuestra vida, pero realmente Pedro había tenido un encuentro especial con Jesús, había tenido un encuentro cercano con Jesús y había cambiado aspectos de su carácter y de su persona. De manera que no tenía que luchar por reconocer nada de él, sino directamente darle la gloria a Dios, ¿no? Eso es uno de los aspectos importantes. Pero también hay otro aspecto importante. En el mensaje que Pedro comparte, habla justamente de qué es lo que había ocurrido, ¿no? Y justamente hay algo muy, muy interesante, ¿no? Pedro le dice de forma clara a los judíos, le dice claramente qué es lo que habían hecho. ¿Cuál era su situación? Ellos habían rechazado a Jesús. Habían rechazado a Jesús. No habían podido reconocer que era el Hijo de Dios y lo habían rechazado. Eso era una evidencia de su incapacidad, de su total incapacidad de poder entender quién era Jesús. Por eso el Evangelio no se trataba de ellos, la salvación no se trataba de ellos, ¿no? Cuando Pedro reorienta a todas estas personas, lo siguiente que busca hacerles entender es que el Evangelio, la salvación, se trata de lo que Dios ha hecho en Jesús por ellos, ¿vale? Como vengo diciendo desde el principio de este mensaje, recordar la parte esencial de nuestra vida como cristianos. Y si lees la Biblia te darás cuenta que el Antiguo Testamento está lleno de recordatorios de Dios a través de los profetas a su pueblo, y en el Nuevo Testamento solamente tienes que leer algunas de las cartas de Pablo y te darás cuenta de que las iglesias hacen exactamente lo mismo, recordarle en qué términos fueron ellos salvados, ¿no? Y todos estamos afectados por esta tendencia a olvidar, todos tenemos esa tendencia, como comentaba al principio, ¿no? Cuando las cosas son importantes al principio, vale, nos acordamos de ellas, pero el gran problema es que, ¿qué pasa cuando va pasando el tiempo? ¿Qué pasa cuando esa necesidad, ese interés va apagándose, ¿no? Y para mí hay algo aún más peligroso que el olvido, y es la familiaridad, ¿no? Cuando un asunto pasa de ser esencial a convertirse en algo familiar, y luego, después de ser algo familiar, pierde la relevancia y se convierte en algo ante lo que somos indiferentes. Para mí eso es terrible, ¿no? Las personas a las que Pedro hablaba conocían a Dios. A ver, eran judíos, desde pequeños leían el Antiguo Testamento, leían la Torá, iban al templo, ellos conocían o habían oído de Dios, ¿no? Sus padres le habían repetido. De hecho, como decía antes, estaban en el templo porque venían justamente de una reunión. O sea, tenían cierta idea. El gran drama de los judíos es que realmente no habían conocido el carácter de Dios, no lo habían conocido, no conocían el carácter de Dios, no conocían quién era ese Dios al cual servían o al cual buscaban, ¿no? Tenían un concepto religioso, teórico o ritual que no afectaba a sus vidas para absolutamente nada, no los cambiaba, ¿no? Y justamente, como decía, la evidencia clara era que Dios hecho hombre se presentó delante de ellos y ellos no fueron capaces de reconocerlo, sino todo lo contrario, ¿no? Y como decía, Pedro claramente les dice cuál fue su actitud delante del Hijo de Dios, ¿no? Delante del Mesías, ¿vale? Y dice que ellos lo entregaron y lo repudiaron al Santo y Justo y lo mandasteis a que fuera asesinado. Eso es lo que hicisteis vosotros, ¿no? Qué terrible esta gente. Realmente son terribles. La cuestión es ¿en qué sentido lo que Pedro está diciendo nos afecta a nosotros? Porque nosotros, a ver, no tenemos a Jesús de forma presente aquí, nosotros no lo acusamos. Pero sí que hay maneras muy sutiles en las que nosotros actuamos de la misma manera. De hecho, lo que los judíos hicieron en representación a nosotros mismos también, ¿no? Igual que Adán cuando pecó fue representante nuestro, los judíos, la forma en que actuaron delante de Jesús, es una manera en la que nosotros también actuamos hoy delante de Jesús, ¿no? De hecho, hay muchos casos en los que nosotros, sin darnos cuenta casi en nuestra ignorancia, como dice Pedro, actuamos de la misma forma que estos judíos.
un caso claro cuando vivimos con miedo y con ansiedad. Y aquí os voy a compartir algo. Normalmente tendemos a concluir de que eso es normal, que nosotros es normal que vivamos así. O sea, tener miedo en ciertas situaciones es normal, sentir ansiedad en ciertas situaciones es normal. La cuestión es que cuando nosotros tenemos miedo o ansiedad, estamos dudando de Jesús. Estamos no eligiendo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Estamos escogiendo al traidor. Ese traidor somos nosotros. Cada vez que tomamos las riendas de nuestra vida y elegimos nuestros planes, dudamos de Jesús también. ¿Por qué? Porque concluimos que Jesús no es bueno, que Dios no es bueno enviándonos a Jesús, que no lo necesitamos y que nosotros tenemos un mejor plan para nuestra vida. Y sobre todo cuando somos indiferentes a Dios y lo que Él dice que ha hecho para nosotros. Terrible. Porque estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos dudando de Jesús, estamos entregando a Jesús. Estamos rechazando a Jesús. Como digo, cada vez que actuamos de esta manera, somos como estos judíos. Estamos escogiendo a un asesino y entregando al justo, porque nosotros no necesitamos nada de él. Ahora, Pedro no se queda aquí, no se queda justamente mostrando quién es, de qué se trata el Evangelio. No se queda en la confrontación y en la realidad de que estas personas vean su necesidad de lo que Dios ha traído a ellos, de lo que Dios está trayendo a nosotros, porque aunque hable de conversión, como decía, es algo que nosotros necesitamos vivir todos los días, sino que lo que hace Pedro es explicarles cómo pueden apropiarse de eso y en qué términos pueden apropiarse de eso que ha hecho Dios. ¿Vale? Y lo primero que hace es justamente mostrarles que tienen que reconocer su culpabilidad, tienen que reconocer que ellos viven así, que han vivido así. Ese es el primer paso. El primer paso. De hecho, una de las cosas que dice Pedro es que hay cosas que vosotros habéis hecho sin saber. Pero eso no es ninguna excusa. La ignorancia no es ninguna excusa. ¿Vale? Y esto debería producirnos un gran peso. Pero hay algo muy interesante que dice Pedro en el versículo 18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano. O sea, ellos eran ignorantes de a quién estaban asesinando. No tenían ni idea. Pero ¿sabéis una cosa? Que Dios sí sabía lo que estaba pasando. Que la situación no se había salido de las manos de Dios, no estaba fuera de control. Así que esto nos trae mucho aliento porque nosotros no podemos sorprender a Dios. No sé si habéis escuchado lo que acabo de decir. No podemos sorprender a Dios, ni con nuestras buenas obras, ni con nuestras malas obras, ni con nuestra ignorancia. No podemos sorprender a Dios. Dios no se sorprende. Ni lo que tú ni lo que yo haya hecho es capaz de pillar a Dios fuera de juego. De hecho, el texto lo que está diciendo es que Dios utiliza todo. Utiliza todo. Incluso tus malas decisiones, incluso tu falta de interés, incluso tu ignorancia, lo utiliza todo para llevarte a Él. Para cumplir su propósito en tu vida. Para que dejes de ser ignorante, para que yo deje de ser insensible a su presencia, a su poder, a su amor, al tipo de persona, a su calidad de Dios. Lo siguiente que les dice Pedro es que a la luz de esto lo que deben es creer que eso es verdad, creer que esa es una realidad. Dice en el versículo 19, por tanto arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. El resultado del arrepentimiento y la conversión es ver cómo Dios se acerca a nosotros aun siendo asesinos de su Hijo. Aun habiendo destruido y destrozado a su Hijo, aun viviendo así ahora. Los que estamos aquí ahora mismo, que estamos presentes, nos hemos levantado y en múltiples ocasiones hemos vivido desechando al Hijo de Dios. Aun teniendo el Espíritu Santo, como decíamos esta mañana, contristándolo. ¿Y sabéis lo que hace Dios? Dios dice, sí, lo sé, pero mi objetivo es que tú puedas disfrutar de mí y de lo que estoy haciendo por ti. Que puedas disfrutar de mi amor. Como decía, Pedro
a la luz de esta realidad les dice, la manera en que tenéis que apropiaros de esto es creer en esta realidad, creer en que el Evangelio es algo que trata de mí y que tú eres el receptor, pero trata principalmente de mí, de lo que yo quiero hacer y de lo que estoy haciendo. Y es curioso porque a veces pensamos que la fe, siempre hay conflictos con esto, ¿no? La fe, sí, la fe yo la ejerzo, Dios hace una parte, yo hago otra parte, mi parte es creer y Dios hace su parte, que es ofrecerme la salvación. Sabemos que Pablo en Efesios, por ejemplo, nos enseña que la fe es un don de Dios. O sea, que la fe no es nada meritorio, es algo que Dios produce cuando nosotros nos encontramos con el amor de Dios, cuando Dios irrumpe en nuestra vida y vemos nuestra realidad y vemos sus brazos abiertos. Y entonces Dios nos regala el don de la fe. Y eso es lo mismo que dice aquí justamente Pedro, ¿no? Dice, ¿cómo este hombre ha sido fortalecido? ¿Cómo este hombre ha sido sanado? Ha sido por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías, en el nombre del escogido, de aquel que sin él estaríamos muertos, que no tendríamos ningún tipo de esperanza en nuestra vida. Viviríamos perdidos. Por la fe en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Pero dice a continuación, y la fe que viene por medio de Él. Él es el autor de la fe, Él es el que nos da fe para creer en Él. Y no solo eso, sino que Dios nos promete que nunca vamos a perder la fe. Podremos tener la fe un poco más grande, más pequeña, más alta, más ancha, pero Dios nos promete que nunca perderemos la fe en el Hijo de Dios. Nunca la vamos a perder. ¿Sabéis por qué? Porque no depende de nuestra fe, sino depende de la persona de Jesucristo. Es increíble otro de los aspectos que Pedro comparte a la luz de justamente estos versículos, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de apropiarme del Evangelio? Muchas veces vivimos en los términos en los que pensamos que el Evangelio sirve para que Dios nos perdone los pecados. O el Evangelio es para que Dios nos haga un hueco en el cielo. Para que cuando yo muera realmente no vaya al infierno. A veces nuestra perspectiva de lo que Dios quiere lograr, quiere hacer en nosotros, quiere regalarnos, es pobre, es muy pobre. Y yo creo que en parte esa es la causa de que en muchas ocasiones vivamos como pobres creyentes. Que yo vivo así a veces, esa es la causa. Y lo que dice Pedro aquí es asombroso, es asombroso. Dice que el objetivo de que Cristo fuera a la cruz, que tuviera que padecer, que eso era algo que Dios ya había previsto de antemano y que ya se sabía, era por un lado, sí, que nuestros pecados fuéramos borrados. ¿Para qué? Para que pudiéramos arrepentirnos y volvernos a Dios. Y dice Pedro, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Qué querrá decir Pedro con eso? Pedro que está diciendo que el objetivo final es lograr disfrutar de la plenitud del amor de Dios aquí y ahora. Ese es el objetivo principal de la salvación. El objetivo de la salvación no es que nosotros notemos menos peso del pecado, no es que obedezcamos a Dios mejor, sino el objetivo principal es que el peso de la gloria de Dios lo podamos experimentar en nuestra vida y que eso produzca los cambios que Dios quiere que se produzcan en nosotros, pero por causa de que su amor sea el motor de nuestra vida. ¿Ves cómo todo esto se trata de Él? No se trata de mí ni de ti. Todo esto se trata de Él. Se trata de su gloria, se trata de su grandeza, se trata de su carácter, de su incondicionalidad. No se trata de lo que yo sienta ahora. No se trata de si cumplo o no cumplo las expectativas como cristiano. No se trata de eso. No se trata de eso. Por eso este mensaje debe tener
efecto en tres tipos de personas. Las personas indiferentes no puede dejarlas indiferentes. En las personas orgullosas debe llevarlas a que evalúen su orgullo. Y a las personas que se sienten con un peso y una carga porque no saben cómo vivir la vida como creyentes, les produzca libertad y les produzca el placer de encontrarse con Dios, el placer de vivir con Él, el placer de encontrarse con Cristo, el placer de encontrarse con un amigo que nunca te va a abandonar, con alguien que te ama, alguien que te entiende, alguien que te comprende. Hay poco más que decir, pero sí quisiera concluir con algo que me trajo mucho aliento cuando miraba estos versículos, ¿no? ¿Por qué será que esto pasa justo después de que un cojo fuera sanado? ¿Por qué pasa? ¿Por qué Pedro pensaba yo, ¿no? ¿Por qué Pedro comparte esto, ¿no? Sí, es verdad que aprovecha la situación, etcétera, etcétera. Y curiosamente me puse a pensar, esta persona que Pedro sanó era alguien que tenía una incapacidad de nacimiento, estaba incapacitado, no podía andar. Llevaba toda su vida dependiendo de personas. Es más, no tenía el poder para recuperar. No podía él recuperarse a sí mismo y sanarse la pierna, era imposible, no tenía la habilidad. De hecho, curiosamente, Pedro y Juan también estaban incapacitados de poder sanar a esta persona. Es lo que dice, es lo primero que dice Pedro. Esto no lo hemos hecho nosotros no tenemos la habilidad, no tenemos el poder. De la misma forma, los judíos estaban totalmente incapacitados de poder encontrarse con Dios. No tenían la capacidad de saber quién era Dios hecho hombre. Aun teniendo la misma Biblia y la Escritura, no eran capaces. Teóricamente conocían a Dios, pero estaban tan imposibilitados o más que el cojo. Es más, la única diferencia, quizá la ventaja que tenía este hombre cojo, es que él sabía que no podía andar. Él sabía que no podía andar. Así que de la misma forma que esta persona fue sanada físicamente por el poder de Jesús, Pedro lo que está diciendo a los judíos es que por el mismo poder pueden ser sanados de su maldad y su ignorancia. Pueden ser sanados de esa forma de vida, en su caso religiosa, pero totalmente apartada de la realidad que Dios quería que ellos entendiesen y disfrutaran. ¿Y para nosotros qué? Para ti, para mí, ¿qué? Hoy, ahora. Para nosotros es exactamente igual, no hay diferencia. Yo tengo las dos piernas que funcionan bien, pero hay otros aspectos espirituales que no terminan de funcionar bien todavía. Y si tú eres sincero, que creo que lo eres, tienes que reconocer que pasan exactamente igual. Así que aceptar el Evangelio y vivir el Evangelio implica que progresivamente vamos a darnos más cuenta y vamos a ir entendiendo que nosotros somos cada vez más como ese cojo. Más necesitados de la gracia de Dios y de su perdón. Más necesitados de su presencia. Veremos con qué facilidad entregamos al Hijo de Dios a cambio de nuestros mejores planes, tesoros o casas buenas. Y entonces necesitaremos recordar que Dios está al control de todo. Que Dios está moviendo tu vida, mi vida, en una única dirección. Y esa dirección es Él. Es Él. Dios quiere que nos encontremos con Él. Ese es tu deseo, eso es lo que tú quieres. Es lo que tú quieres también, es lo que tú deseas. Levantar por la mañana y enfrentar tu vida en Él. Enfrentar tus fracasos en Él, enfrentar tus éxitos en Él, enfrentar tu descontrol familiar en Él. Nuestra prioridad es encontrar nuestra satisfacción en su amor. Esa es nuestra prioridad. Encontrarnos satisfechos
en Él, independientemente de las circunstancias y de las situaciones. Y que eso nos libere, y nos libre, y nos dé la libertad de poder estallar en alegría, como le pasó a este cojo cuando fue sanado. Adorar a Dios de una forma genuina, verdadera, de un corazón agradecido. ¿Quieres eso? Yo quiero vivir así. ¿Quieres vivir tú así? La buena noticia es que Él es todo lo que necesitamos. Y Él está disponible aquí, ahora. Él está disponible siempre. Él quiere hacer esto en ti y en mí. Nuestra tarea, pedir. Pedir. ¿Qué os parece si nos tomamos un momento y oramos juntos? Y le pedimos justamente a Dios que este mensaje que tantas veces escuchamos, cada vez que venimos aquí, venimos a escuchar el Evangelio. Cada vez que abrimos la Biblia, necesitamos encontrar el Evangelio. ¿Qué tal si le pedimos a Dios juntos que justamente haga eso en nosotros? Que cree la sensibilidad que no tenemos, que nos falta. Para que finalmente el Evangelio se trate de Él y no de nosotros. Señor, es un gran desafío encontrarse con textos como estos, Señor, y querer eludirlos, quererlos saltar, querer no tomarlos en cuenta, Señor, mirarlos con indiferencia, con frialdad, Señor, y sabemos, Señor, que la clave no está en lo escrito, sino la clave está en ti. La clave está en que tú nos des ojos para ver, Señor, ver lo precioso que tú eres, Señor, y no cansarnos de pedirte esto constantemente, Señor, no cansarnos de pedir esto. Yo sé que las situaciones complicadas, y así somos nosotros, las situaciones complicadas nos llevan a buscarte con desesperación para que tú hagas algo. Así somos nosotros, Señor, somos interesados. Y hay momentos donde somos confrontados y vemos realidades que sí, las vemos y te pedimos, pero finalmente nos familiarizamos con ellas, Señor, y nos damos cuenta, Señor, de lo precioso que eres tú, Señor, de lo precioso que es lo que tú has hecho por nosotros, Señor, de lo precioso que es saber que nuestras vidas, cuando las miramos hacia atrás y vemos tantas cosas, tantas decisiones incorrectas, Señor, tantas equivocaciones, saber que tú has utilizado cada una de ellas, Señor, y las has utilizado para poderte ver mejor. Ver cómo tú no has hecho como nosotros hacemos con las personas. Finalmente, como se suele decir, ponemos una cruz y concluimos que esas personas no merecen ni nuestro esfuerzo, ni nuestra ayuda, ni nuestra gratitud, ni absolutamente nada. Pero tú no eres así con nosotros, Señor. Tú no eres así con nosotros. Tú no eres así con nosotros. Tú quieres darte a ti mismo, Señor. Y que queremos realmente que esto sea un anhelo profundo, que esto sea un despertar en nuestras vidas, Señor. Que nos levantemos pidiéndote esto, Señor, y que a lo largo de nuestros días vayamos integrando esta necesidad de que tú, Señor, sea lo que inundes todas las cosas que hacemos. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, absolutamente todo, Señor. Y que tu incondicionalidad, Señor, que Cristo mismo sea lo que mantenga el fuego, lo que mantenga, lo que transforme, lo que cambie, lo que derrita nuestro duro corazón, Señor, nuestros deseos de huir de tu gracia y de ser expuestos a la realidad de nuestro corazón, Señor. Señor, es verdad, Señor, tenemos lucha para escogerte ante otras cosas, Señor, pero nuestro anhelo es que eso no sea así, Señor, que tú seas nuestra primera opción. Y como esto se trata de ti y nosotros somos receptores, queremos esforzarnos
en tu gracia, Señor, esforzarnos en tu gracia, esforzarnos en usar los medios que tú nos has dado, como la oración, como hacer lo que estamos haciendo ahora, Señor, pedirte que tú alumbres los ojos de nuestro corazón para ver nuestra vida desde la eternidad y desde tu perspectiva. En Cristo, Señor, te pedimos esto juntos. Amén. Amén.